Primer dragón legendario comenzando con el sistema ilimitado 383. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 383. Probando el corazón. Nos fallaste, susurró una voz, fría como el aliento del invierno. Tu orgullo nos costó todo, susurró otro, lleno de amargura. Fuiste demasiado arrogante para escuchar, dijo un tercero, lleno de desprecio. Lo rodearon, sus acusaciones se fusionaron en una maldición abrumadora que presionaba hacia adentro desde todos lados, intentando aplastar a Orión bajo el peso de la culpa y el fracaso. La presión era casi física, instándolo a bajar la cabeza, a aceptar el juicio y admitir la derrota. Por un instante fugaz, sintió el tentador susurro de la rendición, el impulso de ceder, de reconocer la verdad de sus afirmaciones. Pero entonces, en lo más profundo de su pecho, Orión sintió la agitación de algo más fuerte. Su mirada se endureció, su postura se afianzó con una determinación inquebrantable. No se doblegaría, ni allí, ni ahora, ante estos ecos de duda y desesperación. Orión irguió la espalda y cuadró los hombros, desafiando el peso invisible. Su voz atravesó con fuerza las opresivas acusaciones, resonando con claridad y seguridad en el campo de batalla en ruinas. He fracasado antes. Volveré a fracasar. Pero nunca inclinaré la cabeza ante mi propia sombra. Ante sus palabras, las figuras acusadoras flaquearon, estremeciéndose visiblemente. Su poder se debilitó rápidamente a medida que la determinación y la autoconciencia de Orión brillaban desafiantes ante sus intentos de debilitarlo. Poco a poco, comenzaron a desmoronarse, cada figura se disolvió en cenizas flotantes, atrapadas y arrastradas por un viento que existía solo para barrerlas de la existencia. Orión permaneció inmóvil ante el desvanecido campo de batalla, las acusaciones resonantes ahora silenciadas, dejándolo solo en un vacío una vez más. Su respiración era tranquila y constante, y su mirada permanecía fija al frente, atento a lo que le aguardara. En esta quietud, Orión ordenó sus pensamientos, fortaleciendo su determinación y reafirmando la esencia de su verdadero ser. 5W55V5505 o 5S555G5 o 5% 55. Este lugar, ¿está poniendo a prueba mi corazón? Tras unos instantes de silenciosa tensión, la oscuridad a su alrededor comenzó a cambiar de nuevo. Se agitó sutilmente, ondulando suavemente como la superficie de un lago profundo perturbado por corrientes ocultas. Poco a poco, esas ondas se intensificaron, la oscuridad parecía casi viva, respirando y enroscándose hacia adentro como si fuera atraída por la presencia de Orión. Desde debajo de los pies de Orión, espesos zarcillos de niebla negra se elevaban con una gracia misteriosa, tenues y delicados al principio, pero que rápidamente se volvían más fuertes y trepaban hasta rodearlo. Pulsaban suavemente con una luminiscencia aceitosa y abisal, emitiendo una aura oscura llena de intenciones antiguas. Orión sintió que el aire se hacía más pesado, denso, con una presión antinatural, presionando suave pero insistentemente contra los bordes de su mente, buscando entrar a los confines más profundos de su conciencia. Sus ojos se entrecerraron levemente y los primeros susurros llegaron a sus oídos, débiles e indistintos, meros fragmentos transportados por sonidos fantasmales que flotaban en la oscuridad. Su tono inicial era engañosamente suave, casi tranquilizador, persuasivo y adormecedor en su silenciosa insistencia. «¿Podrías ser más?», susurró uno suavemente, acariciando el borde de la mente de Orión como terciopelo envuelto alrededor de una espada. «Podrías ser imparable», susurró otro con tono seductor, rebosando promesas de poder con una voz sedosa y melosa. «Solo debes dejarte llevar». Los zarcillos de niebla se hicieron más audaces, trepando más alto y rozando suavemente los hombros de Orión, acariciándolo como a una entidad viviente. Cada toque enviaba un tirón sutil a lo profundo de su pecho, como si buscara grietas en las barreras de su corazón. Algo dentro de esa oscuridad ansiaba romper sus defensas, excavar bajo la superficie y abrir las puertas que protegían su núcleo mismo. A medida que los susurros se hacían más fuertes, se multiplicaban rápidamente, entrelazándose en capas superpuestas. Su coro lo rodeaba, voces a la vez dulces como la miel y agudas, con intenciones igualmente tentadoras y venenosas. «Tus logros no son nada», se burló una voz cruel, hiriéndole el orgullo a Orión. «¿Qué has ganado realmente? Todas tus victorias, todos tus títulos», se burló otro, lleno de desdén, «no tienen sentido sin un verdadero dominio.
Simultáneamente, se desarrollaron visiones alrededor de Orión, ilusiones vívidas y tentadoras engendradas por la oscuridad misma. Vio versiones retorcidas y corruptas de sus propias habilidades. Llamas negras rugían desde sus palmas, llamas que devoraban toda la vida que tocaban, dejando solo cenizas y ruina. Un relámpago de color negro violáceo crepitó violentamente, destrozando cuerpos y almas por igual, dejando solo ecos de agonía detrás. El retoño del árbol del mundo en su interior se transformó en una abominación horrorosa, con raíces imponentes y ramas retorcidas por la podredumbre y goteando descomposición, consumiendo en lugar de nutrir. En estas visiones, innumerables figuras se inclinaban ante él, no por respeto o admiración, sino por puro miedo primario. Incluso el sistema ilimitado parecía corrompido, su interfaz habitualmente clara y reconfortante ahora estaba surcada de sigilos carmesí y negros que pulsaban grotescamente como heridas abiertas, su esencia deformada y esclavizada por la oscuridad. Orión sintió un escalofrío helado subiendo hasta el borde de su corazón, susurros del abismo sondeando cuidadosamente, probando la fuerza de su resolución. Por un instante fugaz, las visiones lo atraparon con más fuerza. Verse envuelto en fuego negro y truenos violetas, ejércitos enteros derrumbándose bajo su voluntad, el mundo mismo doblegándose a sus órdenes, era embriagador. Una extraña quietud se apoderó de su pecho, pero no era miedo ni vacilación, sino una curiosidad casi peligrosa. ¿No sería más fácil? ¿No sería más rápido? Los susurros se acercaron, sintiendo su vacilación, las voces rozando su mente como seda. Naciste para gobernar sin cuestionamientos. ¿Por qué perder el tiempo fingiendo lo contrario? La corona de la visión parecía encajar a la perfección en su cabeza. El árbol del mundo corrupto se alzaba tras él como un monumento a la victoria. Por un solo latido, Orión pudo verse a sí mismo vistiendo este futuro, y creyendo que era lo correcto. Pero en lo más profundo, Orión sintió la agitación feroz y desafiante de algo antiguo e inquebrantable. Su legado resurgió con un rugido. El orgullo ardiente del emperador dragón de fuego verdadero, la autoridad implacable del emperador dragón de trueno verdadero, la vitalidad eterna del árbol del mundo y la voluntad imperiosa del emperador humano. Una leve y confiada sonrisa curvó lentamente sus labios mientras su aura se encendía, un fuego rojo dorado llameando hacia arriba, arcos de truenos crepitantes azotaban hacia afuera, una luz esmeralda irradiaba como un sol viviente. La reacción de la oscuridad fue inmediata, los zarcillos que lo habían acariciado ahora retrocedieron violentamente, silbando como si quemaran. Las visiones corruptas a su alrededor se fracturaron como cristales rotos, y fragmentos de luz abisal se dispersaron en el vacío. La interfaz del sistema corrupto parpadeó y siseó, y las runas titubearon antes de desintegrarse por completo. El vacío mismo pareció ondularse, como si una enorme criatura invisible hubiera sido golpeada en lo más profundo de su ser. Los susurros vacilaron, tropezando entre sí por el pánico antes de convertirse en gritos estridentes y mudos. ¿Crees que puedes definirme? La voz de Orión era clara, cada palabra resonaba como una campana. No soy tu vasija. No soy tu sirviente. Soy Primus Shalzarion Draconis, y no me inclino ante nada. La declaración golpeó como una onda expansiva, los zarcillos se desintegraron en humo, el vacío se convulsionó una vez más y luego toda la presencia opresiva estalló en una ola cegadora de luz y sombra que se desvaneció. Cuando la presencia opresiva desapareció, Orión permaneció firme en el silencio restaurado, con su corazón latiendo rápidamente. La pesadez sofocante se había disipado por completo, dejando solo claridad y quietud. La tentación abismal había intentado socavar sus cimientos, corromper su corazón y torcer su determinación, pero había fracasado por completo. Mirando a su alrededor, Orión respiró hondo. ¿Era esta la legendaria corrupción del elemento de la oscuridad? Con razón otros sucumben a ella. Se quedó inmóvil después del juicio por corrupción, mientras el vacío a su alrededor se transformaba en una quietud tranquila y tensa. Su respiración era regular y su ritmo cardíaco se calmaba. No sentía ninguna duda ni miedo persistente. Solo permanecía la claridad, su mente templada hasta convertirse en una espada inquebrantable. En lo más profundo de sí mismo, reconoció que había superado algo que fácilmente podría destrozar almas más débiles. Sin embargo, Orión sabía instintivamente que la prueba final aún le aguardaba. El vacío comenzó a cambiar sutilmente, vibrando suavemente a su alrededor como el débil y rítmico redoble de tambores que resonaba en campos de batalla lejanos. El aire vibraba con una tensión invisible, susurrando en silencio que el momento decisivo estaba próximo.
Lentamente, la oscuridad que se extendía frente a él se abrió como pesadas cortinas de terciopelo, revelando un inmenso espejo de obsidiana suspendido en la nada frente a él. Su imponente figura irradiaba una presencia antigua y amenazante. Su marco de piedra negra estaba grabado con runas de tan profunda antigüedad que Orión sintió su resonancia en lo más profundo de su ser, vibrando suavemente con ecos de un poder que superaba cualquier otro que hubiera conocido hasta entonces. La superficie oscura del espejo se ondulaba suavemente, moviéndose como sombras fluidas. No se parecía a ningún reflejo común. Orión sintió claramente que ese espejo estaba consciente, atento, observándolo con una intención tan penetrante como su propia mirada. Armándose de valor, Orión avanzó lentamente, paso a paso, acercándose a la imponente forma del espejo. A medida que Orión se acercaba, la superficie del espejo se retorcía y se agitaba, y sus sombras se transformaban en algo inesperado. No reflejaba al propio Orión, ni de inmediato ni con exactitud, sino una visión mucho más grandiosa e infinitamente más imponente. La figura se formó gradualmente en la oscuridad, revelándose con claridad. Orión la reconoció al instante, pues la visión provenía inequívocamente del orgullo, el legado y la grandeza de todos sus linajes latentes, fusionados a la perfección en una forma perfecta 5555Z5. Las majestuosas llamas del emperador dragón del fuego verdadero rugieron con un brillo dorado, ardiendo como el núcleo de un sol alrededor de los hombros y la corona de la figura. Violentos arcos de relámpagos violetas crepitaban ferozmente, rodeando sus poderosas extremidades, significando el dominio del verdadero emperador dragón del trueno. Las retorcidas raíces esmeralda y las vibrantes ramas del sereno pero inexorable árbol del mundo se moldearon en un manto real, un símbolo de la inquebrantable vitalidad de la vida. Y finalmente, unos ojos que ardían como soles gemelos de mando inquebrantable, la mirada imperiosa y la autoridad ilimitada del emperador humano. Todos estos poderes, fortalezas y linajes convergieron en una única piedra. Un Orión supremo y soberano, más alto, más ancho, irradiando una majestuosidad abrumadora que hacía temblar de reverencia incluso al vacío infinito. Toda la visión exudaba una presencia tan poderosa, tan completa, que el concepto mismo de subordinación parecía inconcebible. Cuando habló, la voz de la figura era una armonía en capas de los propios tonos de Orión fusionados con la autoridad resonante de sus linajes, rica y dominante, vibrando a través del vacío. Somos el orgullo con el que naciste. La herencia que aún no posees. Somos tu corona, tu trono, tu derecho de nacimiento. Con gracia, el reflejo dio un paso adelante dentro del espejo de obsidiana, su abrumadora presencia irradiando hacia afuera, ni amenazante ni maliciosa, pero con un desafío innegable que presionaba el alma misma de Orión. Llévanos y te convertirás en el único y verdadero emperador. Si fracasas, te gobernaremos. El vacío contuvo la respiración, suspendido en ese instante entre el desafío y la respuesta. Orión sintió una poderosa atracción gravitacional de este ser, reconociendo lo fácil que sería simplemente permitir que su fuerza lo guiara, aceptar esta manifestación de su derecho de nacimiento y usar sus poderes. La idea era peligrosamente seductora. Ceder a ella parecía natural, quizá incluso predestinado. Sin embargo, los ojos de Orión se entrecerraron levemente, agudizándose con una claridad decidida. Ya había conquistado la corrupción. Ya había dominado sus sombras. Ahora se enfrentaba no solo a la tentación o la desesperación, sino al atractivo más insidioso de todos. El orgullo y el poder que le correspondían por derecho de nacimiento. Se quedó al borde del precipicio, comprendiendo que esta prueba ponía a prueba la naturaleza misma de la soberanía. Una leve sonrisa cómplice se dibujó lentamente en los labios de Orión mientras la comprensión fluía a través de él como aguas cristalinas. Su voz era firme, con una autoridad serena que igualaba o incluso superaba la del reflejo que tenía ante sí. Un verdadero emperador no se inclina, ni siquiera ante sí mismo. Con serena certeza, Orión dio un paso adelante y colocó la palma de la mano abierta sobre la fría y líquida superficie del espejo. De inmediato, el reflejo perfeccionado contraatacó, y las energías del fuego, el trueno, la vida y la soberanía inundaron a Orión simultáneamente. Fue abrumador, no una única fuerza, sino 4 voluntades distintas chocando contra él como tormentas rugientes. El orgullo del emperador dragón de fuego verdadero se encendió primero, un infierno rugiente que buscaba quemar todo lo indigno. El calor abrasó las venas de Orión, como si oro fundido reemplazara su sangre. Las llamas susurraban un solo pensamiento. Solo quien resista al sol podrá llevar su corona. Casi pisándole los talones, llegó la manada del emperador dragón del trueno verdadero, dentada y violenta.
Rayos violetas atravesaron su mente, y cada trueno amenazaba con destrozar su consciencia. Su voz retumbó como un cielo a punto de partirse en dos. Si no puedes resistir la tormenta, te arrodillarás ante ella. Antes de que pudiera recuperarse, el orgullo del árbol del mundo se alzó, con raíces y ramas que enroscaban su espíritu. Se contrajeron, intentando atar y enredar su voluntad, como si probaran si podía liberarse del dominio de la vida. La tierra misma pareció murmurar. ¿Puedes soportar el peso de la eternidad sin doblegarte? Y entonces llegó el orgullo del emperador humano, el más sutil pero asfixiante de todos. Una autoridad tan absoluta que pretendía anular su voluntad por completo. No gritó. No dijo nada. Siguió siendo el más misterioso. El cuerpo de Orión tembló bajo la embestida combinada. Su aura titiló, las llamas se atenuaron, los relámpagos titilaron, el resplandor esmeralda de la fuerza vital vaciló. Su corazón latía como un tambor de guerra en sus oídos, cada golpe era un recordatorio de que se encontraba en el filo de la navaja entre el dominio y la sumisión. Por un momento, la corona del reflejo pareció bajar hacia su cabeza, como si estuviera lista para reclamarlo. Pero los ojos de Orión se abrieron de golpe, ardiendo de orgullo profundo. Apretando los dientes, gruñó. Eres mía. Caminas cuando yo camino. Te detienes cuando yo me detengo. Mi orgullo no es tu correa, es mi espada. Su aura explotó hacia afuera, el fuego rugió con más fuerza, los relámpagos cayeron con más fuerza, las raíces del árbol del mundo florecieron en lugar de unirse, y la autoridad del emperador humano lo aceptó por completo. Una a una, las cuatro fuerzas se doblegaron, no en señal de derrota, sino de reconocimiento. El reflejo del espejo se estremeció, la resistencia se quebró bajo la voluntad inquebrantable de Orión. Las grietas se extendieron rápidamente por la superficie de obsidiana, líneas de brillante luz dorada, esmeralda y violeta quemaron las antiguas runas. Con un rugido atronador, el espejo se fracturó por completo, rompiéndose en innumerables fragmentos de cristal radiante. Los fragmentos se dispersaron en la oscuridad, disolviéndose en brillantes motas de energía que fluyeron hacia Orión en una marea imparable, fusionándose perfectamente con su cuerpo y asentándose sobre él como un manto imperial. La aceptación de estas energías parecía haber progresado algo profundo dentro de Orión. Se sintió más ligero y más fuerte, parado sobre cimientos de orgullo, legado y soberanía forjados en un núcleo indomable. Una voz profunda, muy profunda, llenó el vacío, resonando con autoridad antigua y respeto ilimitado. El orgullo que se mantiene inquebrantable es soberanía. Eres digno, modelo de orgullo. Timbre. Título de paragón del orgullo adquirido. Timbre. Progresión de la comprensión del linaje. Emperador humano. 1%. Emperador dragón del trueno verdadero. 10%. Emperador dragón de fuego verdadero. 10%. Árbol del mundo. 10%. Los ojos de Orión se abrieron de par en par, asombrados, al ver el torrente de notificaciones pasar vívidamente por su vista. Cada línea brillante resonaba profundamente en su interior, anunciando las transformaciones que se habían afianzado. La diferencia en los porcentajes de progresión lo hizo parpadear sorprendido, especialmente el mero 1% en el linaje del emperador humano. Antes de que pudiera ahondar en su significado, la voz emocionada de Lumi resonó con claridad en su conciencia. Maestro, ya empezaste a comprender tus legados. Orión inhaló lentamente, tranquilizándose al darse cuenta. Asintió levemente en señal de reconocimiento. Sin embargo, antes de que pudiera responder en voz alta, la realidad cambió bruscamente a su alrededor y el vacío se disolvió como la niebla bajo la luz del sol. La familiar y modesta biblioteca volvió a materializarse a su alrededor. El leve aroma a pergamino viejo y madera pulida lo devolvió a la realidad. El ambiente tranquilo contrastaba marcadamente con las pruebas que acababa de afrontar, llenándolo de un sutil consuelo. Tinkerer permaneció en silencio, en la misma posición que antes, con una suave sonrisa en los labios y un brillo divertido en los ojos. Parece que fue una aventura exitosa, comentó con ligereza, tras haber regresado claramente de almorzar. Orión se giró lentamente para mirarlo, dejando escapar un suspiro teñido de alivio y asombro persistente. Una sonrisa triste curvó sus labios mientras negaba con la cabeza. Dijo: fue mucho más peligroso de lo que esperaba. ¿No estaba preparado para algo así cuando llegué? Tinkerer se limitó a reír suavemente, con una mirada de comprensión y orgullo. La biblioteca Akashica nunca ofrece conocimiento fácil, le recordó con amabilidad, pero lo superaste admirablemente. Su mirada se desvió hacia Orión, con una expresión sutilmente curiosa. Y parece que has ganado mucho más que un simple hechizo.
Orión arqueó una ceja, siguiendo la mirada de Tinkerer. Para su sorpresa, un cristal flotaba silenciosamente tras él, emitiendo una tenue aura de oscuridad que parecía intensa e ilimitada. Su superficie latía suavemente, resonando armoniosamente con su propia comprensión recién adquirida. Inscrito claramente en su superficie, con una caligrafía refinada pero intimidante, se leía el título. Códice del olvido de la noche eterna. Orión dudó un instante antes de extender la mano. En el instante en que sus dedos rozaron su superficie fría y lisa, el cristal dejó de flotar y cayó suavemente sobre su palma, cargado de un inmenso potencial y un profundo conocimiento. La voz de Tinkerer resonó tranquilamente a su lado, rompiendo el trance contemplativo de Orión. Ese es un grimorío de primera categoría, al nivel de un tesoro de grado empíreo, explicó con naturalidad, con un sutil destello de admiración en su voz. No es una mala recompensa para alguien de tu mundo. Sin embargo, dadas tus circunstancias, este era el límite absoluto que tu psique podía soportar con seguridad. Si tu cultivo o fuerza mental hubieran sido mayores, quizás podrías haber obtenido algo aún más profundo. Orión guardó cuidadosamente el códice del olvido en su inventario, reconociendo interiormente la gravedad de las palabras de Tinkerer. Volviéndose hacia la bibliotecaria, inclinó la cabeza respetuosamente, con una mirada sincera. Gracias por guiarme y por todo. La dulce sonrisa de Tinkerer se profundizó en una expresión de tranquilo cariño. Negando ligeramente con la cabeza, habló con una voz impregnada de genuina calidez. Es realmente raro recibir visitas aquí. Me alegra mucho que hayas llegado. Sin embargo, su mirada se posó pensativa en Orión, parece que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Orión rió suavemente, girando su cabeza hacia la puerta, su mirada se desvió pensativamente hacia la gran e ilimitada extensión exterior, hacia el núcleo luminoso de la propia biblioteca acásica, un faro de sabiduría infinita. Hay demasiados tesoros escondidos aquí, reflexionó en voz alta, con los ojos brillantes de anticipación, como para visitarlos solo una vez. Los ojos de Tinkerer se entrecerraron con diversión mientras negaba con la cabeza suavemente, comprendiendo perfectamente el atractivo del conocimiento. En efecto, joven Primus, la curiosidad es un camino sin fin. Exhaló suavemente, su voz se volvió más suave. Bueno, si me disculpan, debo dormir a mis hijos. Ya pueden regresar sanos y salvos. Con estas últimas palabras, Tinkerer se giró con calma y cruzó la modesta puerta de la biblioteca hacia un interior suavemente iluminado. Al desaparecer de la vista, Orión sintió que el espacio a su alrededor se distorsionaba ligeramente. Una capa protectora de energía lo envolvía firmemente, suave pero inquebrantable, guiándolo de regreso por senderos invisibles a través del tejido de la realidad misma. En un instante, Orión apareció de nuevo en su habitación. Permaneció en silencio un instante, envuelto por la serenidad del silencio, como una manta reconfortante. La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las ventanas, proyectando tonos cálidos sobre el suelo de madera, el escritorio y su gran cama. Aromas familiares, pergamino, tinta impregnada de maná y la leve fragancia de las flores del exterior llenaron sus sentidos, lavando los últimos restos de tensión de las pruebas dentro de la biblioteca acásica. Soltó una exhalación lenta y prolongada, saboreando la reconfortante presencia de la mansión que conocía tan bien. Después de todo lo vivido, la estabilidad de un entorno familiar le resultó profundamente reconfortante. Sin más dilación, Orión caminó lentamente hacia su cama, con cada paso suave pero pesado por la fatiga de las pruebas. Al acostarse, el suave colchón lo abrazó, aliviando la tensión que aún le quedaba en los músculos. Mirando hacia arriba, su mirada se desvió hacia las vigas de madera intrincadamente talladas del techo, absorto en sus pensamientos. La suave y resonante voz de Lumi rompió el silencio pacífico de su mente. Su pequeña pantalla brillante apareció levemente en su campo de visión. Eso fue algo realmente especial, maestro. Los labios de Orión se curvaron ligeramente en una leve sonrisa ante sus palabras, aunque su expresión pronto cambió a una seriedad pensativa mientras reflexionaba profundamente sobre los extraños detalles de su reciente avance. En fin, murmuró en voz baja, frunciendo ligeramente el ceño, pensativo, ¿por qué mi comprensión del linaje del emperador humano solo aumentó un 1%? Durante las pruebas, sentí que mi comprensión de los linajes humano y dragón aumentaba por igual. Esta discrepancia es desconcertante. La pantalla flotante de Lumi se acercó, balanceándose ligeramente como si estuviera sumida en sus pensamientos. Pasó un breve instante antes de que respondiera suavemente. Yo tampoco lo sé, maestro.
Tu linaje de emperador humano es mucho más desconocido. Al menos tenemos legados distintivos de tus linajes dragón, y también tienes el árbol del mundo en tu mar de la conciencia, lo que facilita su comprensión. Pero el linaje de emperador humano, solo sabemos de él por las vagas historias del abuelo Eldrick. Orión suspiró suavemente, con la mirada pensativa. Sí, quizás sea hora de que empiece a investigar activamente más detalles sobre el emperador humano. Si quiero liberar y aprovechar el verdadero potencial de este linaje, debo comprender plenamente sus orígenes y secretos. Lumi asintió con aprobación, y su pantalla parpadeó afirmativamente. El silencio que siguió fue reflexivo, con una suave sensación de urgencia. 55G5Z5N5L5Z5555555 y 5D5. Tras una pausa, la voz de Orión adquirió un tono más firme y decidido. Ahora que tengo el códice de Oblivion, necesito empezar a memorizar su contenido. Si voy a formar la runa de afinidad con la oscuridad junto con la runa de afinidad con la luz, debo hacerlo simultáneamente. De lo contrario, el riesgo es demasiado grande. Lumi asintió al instante, con un tono serio a pesar del adorable kaomoji que mostraba. Por supuesto, maestro. Ambos hemos experimentado de primera mano la naturaleza corruptora e insidiosa del elemento de la oscuridad. Aunque sus linajes lo resistieron temporalmente, una vez que formen su runa, no podemos predecir qué sucederá. Orión asintió solemnemente, exhalando suavemente otra vez. Exactamente. Mi preparación debe ser exhaustiva, tanto mental como física. Sus pensamientos se desviaron un poco, recordando otra responsabilidad, y continuó pensativo. Mañana también tengo que ir con Magi para asegurar a los trabajadores y finalizar los arreglos con respecto a las nuevas propiedades. Lumi inclinó su pantalla virtual confundida, mientras signos de interrogación aparecían juguetonamente. ¿Eh? ¿No compraste ya las propiedades hoy, maestro? Orión negó levemente con la cabeza, entrecerrando los ojos. No, esas compras fueron solo señuelos para cualquier observador. Las propiedades reales deben adquirirse a través de terceros discretos, sin que mi nombre aparezca en ninguna parte. Podría haber espías incluso dentro de nuestra finca. Solo puedo confiar plenamente en el tío Edgar y el hermano Lucan, en nadie más. Y bastante gente me vio comprando esas propiedades, así que las tendrán vigiladas. La pantalla de Lumi mostró sorpresa, luego admiración. Oh. ¡Qué inteligente! Sinceramente, no esperaba que pensaras con tanta cautela. Los labios de Orión se crisparon al oír sus palabras, y su tono se tornó ligeramente juguetón. Parece que alguien necesita urgentemente una buena nalgada. ¿Te he estado tratando con demasiada suavidad últimamente? Lumi respondió inmediatamente sacándole la lengua descaradamente. 5-5, Orión rió suavemente ante sus travesuras juguetonas, pero su expresión se tornó seria al instante, mientras otro asunto lo apremiaba. Y otro asunto, finalmente debo ocuparme de la situación de Fiora. Se ha retrasado demasiado porque todo lo demás requiere mi atención. Lumi se quedó en silencio al instante, su pantalla parpadeando pensativa. Ah, ¿te refieres a su problema con el linaje draconiano? Orión asintió solemnemente. Sí. La abuela me dijo claramente que mantener los recuerdos de Fiora sellados está obstaculizando gravemente su cultivación y su crecimiento emocional. Si sigo manteniéndolos ocultos, podría tener problemas con su cultivación. Lumi suspiró suavemente, su ventana se movió suavemente, como si hiciera eco de sus sentimientos de responsabilidad. En efecto, se acumulan muchas tareas urgentes y Orión ofreció una sonrisa impotente pero decidida, sintiendo el peso de numerosas responsabilidades sobre sus hombros. Cerrando los ojos brevemente, murmuró en voz baja, describiendo sus planes en voz alta para reafirmar su determinación. Resolveré el asunto de Magi mañana temprano. Después, dedicaré la tarde al asunto de Fiora a ver qué tal va. Luego, puedo pasar la tarde y la noche memorizando el códice de Oblivion, si tengo tiempo. También puedo leer el códice después de descansar un rato. Su voz se suavizó gradualmente y el cansancio se filtró en su tono mientras finalmente se rendía a la fatiga acumulada del día. Las pruebas en la biblioteca acásica habían agobiado enormemente su psique. Pronto, su respiración se volvió regular y rítmica mientras se sumía en un sueño profundo y muy necesario. Lumi flotaba silenciosamente cerca de Orión, su pantalla brillante se atenuó ligeramente, pensativa pero amable. Tras un largo momento, susurró suavemente para sí misma, apenas audible, casi melancólica. El maestro olvidó verificar los beneficios del título y...
Ella lo observó de manera protectora, permitiendo que el silencio cayera cómodamente en la habitación, sabiendo bien que a pesar de las innumerables tareas que le esperaban, esta noche Orión necesitaba descansar por encima de todo. Los ojos de Orión se abrieron de golpe, saludados instantáneamente por la cálida luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de su habitación. Los vibrantes tonos matutinos pintaban delicados patrones sobre su cama, iluminando suavemente su entorno. Se incorporó rápidamente, con el cabello ligeramente despeinado por el sueño, parpadeando rápidamente para disipar la persistente niebla del cansancio. Joder, ¿ya es de mañana? Murmuró en voz baja, con la voz aún llena de restos de sueño. Al instante, la pequeña y brillante pantalla de Lumia apareció alegremente, flotando justo frente a él. Su voz era alegre, cargada de un tono juguetón y provocador. Buenos días, maestro. Parece que estabas muy cansado del examen. Orión suspiró suavemente, dibujando una leve sonrisa a su pesar ante su alegre actitud. Negando con la cabeza suavemente, balanceó las piernas sobre el borde de la cama, sintiendo la suave alfombra bajo sus pies descalzos. Eso parece, reconoció secamente. Se levantó lentamente y se estiró un poco antes de acercarse a los ventanales y abrir aún más las cortinas. Los terrenos de la mansión se extendían ante él, bañados por la suave luz del sol de la mañana. Los jardines aún brillaban con el rocío temprano. Una brisa fresca se colaba por las ventanas entreabiertas, acariciándole suavemente el rostro. Respiró hondo para tranquilizarse, dejando que el aire fresco de la mañana despertara por completo sus sentidos. Bueno, murmuró Orión en voz baja, con una expresión cada vez más determinada. Ahora que estoy arriba, no hay razón para retrasar más las cosas. La pantalla de Lumi se balanceaba con aprobación a su lado. Exactamente. Hay mucho que hacer hoy, maestro. Él asintió en silencioso acuerdo, alejándose de la reconfortante vista fuera de la ventana. Orión se sentó tranquilamente dentro del carruaje elegantemente decorado, diferente de su habitual y lujoso carruaje de obsidiana. Frente a él estaba Edgar, estoico y atento, con una aura de calma absoluta. Junto a él, dos figuras vestidas completamente de negro, con el rostro oculto tras capuchas y máscaras oscuras, emanaban una tenue pero innegable presencia de poder. Tras una pausa silenciosa, Orión rompió el silencio con suavidad y voz serena. ¿Ustedes dos son los que el abuelo envió para entrenar a mis subordinados? Ambas figuras encapuchadas inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento. Uno de ellos habló con voz firme y respetuosa. Sí, joven amo. Orión asintió levemente, satisfecho con la respuesta directa. No insistió más, sino que dirigió su mirada pensativa hacia el paisaje que se veía a través de la ventanilla del carruaje. Su mente vagó un momento, calculando tranquilamente las tareas y responsabilidades que le esperaban. Dentro del cielo sin límites, Orión se sentó cómodamente en el lujoso sofá de cuero dentro de la oficina privada de Magi. Edgar permanecía en silencio junto a Orión, con los brazos cruzados y la mirada atenta, observando con calma el entorno. Y junto a Edgar estaban las dos figuras encapuchadas. Su presencia silenciosa pero firme creaba un aire de seriedad. Frente a Orión se sentaba Magi, con su porte desenfadado y su atención profesional. Un suave resplandor los rodeaba a todos. El tenue brillo del cubo del salón silencioso envolvía sutilmente su conversación, garantizando absoluta confidencialidad. Orión habló primero, rompiendo el silencio de forma clara y directa. Recibiste los papeles de la propiedad ayer, ¿verdad? Magi asintió de inmediato, inclinándose ligeramente hacia adelante y respondió. Sí, jefe. Después de que te fueras, Lucan me encontró afuera y me los entregó. Orión lo reconoció con un suave murmullo. Bien. Recuerda, esas propiedades son señuelos. Úsalas abiertamente, participa en pequeños negocios turbios, lo justo para satisfacer la curiosidad de esos nobles curiosos. Manténlos ocupados. 55G5Z5N5L5Z5555555 y 5D5. Magi arqueó una ceja intrigado, con una sonrisa traviesa en las comisuras de sus labios. Rayos, jefe. Y yo que pensaba que era el único listo por aquí. Los labios de Orión se torcieron levemente y un destello de diversión apareció brevemente en su expresión. Por lo demás sería. ¿De verdad que es golpeable? ¿Debería convertirlo en una chica? Negó con la cabeza levemente, optando por ignorar el comentario juguetón mientras continuaba con calma. En cuanto a las propiedades, usen los fondos de la tienda con discreción. Adquieran locales en la capital y ciudades cercanas poco a poco, bajo identidades de terceros.
Estas serán las bases operativas reales de nuestra futura organización. Magi escuchó atentamente, asintiendo con aprecio. Entendido, jefe. La mirada de Orión se agudizó ligeramente al pasar al siguiente asunto importante. Además, más tarde, acompañarás a estos dos hombres disfrazados para conseguir trabajadores. Preferiblemente, compra individuos capacitados y de alta calidad del mercado de esclavos. Necesitamos gente capaz y eficiente. Ante esto, Magi miró con escepticismo a las dos figuras encapuchadas. Dudó un momento antes de hablar con cautela. Jefe, ¿está seguro de que podemos confiar plenamente en ellos? Orión sostuvo la mirada de Magi con firmeza, asintiendo con absoluta seguridad. Sí. Si el abuelo los envió personalmente, no hay duda de su lealtad ni de su capacidad. Confía plenamente en ellos, Magi. Al oír la firme confianza en la voz de Orión, Magi se relajó visiblemente y asintió con firmeza en señal de comprensión. De acuerdo, jefe. Si confía en ellos, yo también. Considérelo hecho. Satisfecho, Orión se levantó con suavidad de su asiento, dando por concluida la reunión. Ya basta. Si surge algo importante o si necesitan hablar de algo más, envíen una carta a mi mansión. Magi se puso de pie respetuosamente, mirando a Orión a los ojos con seriedad. No se preocupe, jefe. Si surge algo grave, iré personalmente a la mansión. Orión le dedicó a Magi un sutil gesto de aprobación y se giró para marcharse, seguido de cerca por Edgar. Salieron de la oficina enseguida, dejando a Magi sentada allí con las dos figuras sombrías. Magi murmuró en voz baja. Me pregunto cuál será el nombre de la organización, Legión de Magi. Suena bien. Debería sugerírselo al jefe. Las dos figuras sombrías miraron al desvergonzado bastardo sin palabras. El carruaje regresó suavemente a la mansión. Orión permaneció sentado una vez más en silenciosa contemplación. Su mente se dirigía ahora con rapidez a las tareas que le aguardaban, en particular al problema sin resolver de Fiora. Lumi flotaba en silencio a su lado, observando atentamente su expresión pensativa. Finalmente, rompió el silencio con un tono suave pero alentador. Paso a paso, maestro. Lo haremos todo juntos. Aúa. Orión asintió para sus adentros. Sí, solo me pregunto cómo debería abordar esta situación. ¿Debería hacerlo en la mansión o afuera? ¿O debería invitarla a una cita y al final desvelar sus recuerdos? Lumi flotaba junto a Orión, su pantalla brillante se balanceaba suavemente en contemplación pensativa mientras procesaba sus pensamientos. Deberías ir a hablar con la abuela Selene, maestro. Quizás pueda decirte algo útil. Orión exhaló suavemente ante las palabras de Lumi, asintiendo en silencio. Tienes razón. La abuela podría comprender mejor esta situación. Después de todo, ha estado involucrada desde el principio. Apartó la mirada de la ventanilla del carruaje y sus pensamientos giraron lentamente en torno al delicado pero crítico asunto de los recuerdos sellados de Fiora. Pronto aparecieron las grandes puertas de la propiedad y el carruaje de Orión pasó sin problemas, deteniéndose suavemente en la entrada principal. La puerta se abrió silenciosamente y Orión salió con gracia. Edgar y Lucan hicieron una reverencia respetuosa antes de hacerse a un lado en silencio. Orión les hizo un breve gesto de asentimiento y luego entró rápidamente en la mansión con pasos rápidos. Dentro de la mansión, la luz del sol entraba suavemente a través de las altas ventanas, proyectando sombras suaves sobre los pisos de mármol pulido y los intrincados paneles de madera. El cálido aroma de las flores florecientes flotaba suavemente por los pasillos, creando una atmósfera de serena familiaridad. Orión se movía con agilidad. El sonido de sus pasos resonaba suavemente por los pasillos vacíos. Al llegar a la puerta del estudio de Selene, Orión se detuvo un instante para ordenar sus pensamientos. Levantó la mano con suavidad y golpeó suavemente la elegante superficie de madera. Dentro del estudio, Selene estaba sentada detrás de su escritorio meticulosamente organizado, con los ojos concentrados en el libro de alquimia abierto frente a ella. Al oír el suave golpe y sentir la familiar presencia de Orión afuera, su expresión se suavizó con una sonrisa amable y acogedora. Su cálida voz se escuchó con claridad a través de la puerta, llena de cariño y familiaridad. Entra, querida. 55C5O5V5H5O555U5, 5O5555 y Orión empujó la puerta y entró, envuelto instantáneamente por el aura reconfortante del estudio de Selene.
La habitación era cálida y acogedora, llena de estantes que contenían innumerables pergaminos, libros y botellas de pociones cuidadosamente almacenadas que brillaban suavemente con varios colores de líquido infundido con maná, así como armas a medio terminar. Selene misma se sentó graciosamente detrás de su escritorio, observándolo acercarse con afecto maternal. Orión se sentó frente a ella, devolviéndole la amable sonrisa. Ella observó atentamente su expresión, notando la leve tensión que se ocultaba bajo su serenidad. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, con una voz suave y llena de genuina preocupación. Pareces preocupado. Orión exhaló silenciosamente, ordenando sus pensamientos antes de hablar. Se trata de Fiora. Selene asintió lentamente, comprendiendo de inmediato la magnitud de sus preocupaciones. Su mirada se tornó más seria al observar atentamente la expresión de Orión. ¿Finalmente has decidido restaurar sus recuerdos y romper su sello?, preguntó con suavidad pero con cautela. Sabes muy bien que quizá no pueda controlarse como la última vez. Y ninguno de nosotros sabe con precisión cómo la afectarán sus recuerdos reprimidos de la infancia una vez que los libere. Orión respiró hondo y sostuvo la mirada de Selene con firme determinación. Asintió con seriedad, con tono firme. Sí. Por fin he decidido hacerlo. No podemos seguir retrasándolo. Cuanto más esperemos, peor podría ser para su crecimiento, tanto emocional como en su cultivación. La expresión de Selene se suavizó con una sonrisa de apoyo, orgullosa pero con un toque de leve preocupación. Volvió a hablar, eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Y cómo piensas abordar este delicado asunto? Orión dudó solo un instante, ordenando sus pensamientos con cuidado. Tengo pensado llevar a Fiora a pasar un día juntos, en un lugar tranquilo y apacible, y contarle todo con delicadeza por la noche, cuando esté relajada y cómoda. La sonrisa de Selene se volvió juguetona y burlona, y sus ojos brillaron con cariño y diversión. ¿Una cita, eh? No es mala manera de darle una noticia tan seria. Te has vuelto muy considerada con estos asuntos. Orión negó levemente con la cabeza, y una leve sonrisa curvó sus labios a su pesar. Esa no era mi intención principal, pero, quizás ayude a aliviar su ansiedad cuando vuelva a enfrentarse a estos recuerdos. Selene asintió con aprobación, con los ojos llenos de calidez maternal y comprensión. Has crecido mucho, Orión. Confío en tu criterio. Metiendo la mano en su anillo de almacenamiento, sacó con cuidado un pergamino limpio y lo colocó sobre su escritorio. Con movimientos hábiles y practicados, comenzó a dibujar intrincadas intersecciones de delicadas runas sobre su superficie. Las yemas de sus dedos brillaban débilmente mientras el maná fluía suavemente de sus manos. Tras unos instantes, el pergamino brilló suavemente y la formación rúnica se estabilizó y completó. Selene se lo entregó con delicadeza a Orión, con la mirada firme y seria de nuevo. Toma esta formación rúnica. La usarás para deshacer el sello de los recuerdos de Fiora. Ten cuidado al deshacerlo y asegúrate de estar completamente solos. Orión respiró hondo para tranquilizarse, aceptó con cuidado el pergamino y lo colocó de forma segura dentro de su anillo de almacenamiento. Sus dedos se detuvieron brevemente sobre el artefacto, sintiendo el pulso sutil del maná de Selene que emanaba de las runas meticulosamente dibujadas. Gracias, dijo Orión en voz baja, con un tono de sinceridad. Me aseguraré de no fallarte. Selene sonrió suavemente, irradiando calidez y seguridad. Siempre, querida. Puedes con esto, no me cabe duda. Orión se levantó lentamente de su asiento, con la determinación fortaleciéndose. Debería hablar con Rina sobre este asunto. No quiero crear malentendidos con ella. Además, ella podría darme algunos consejos. Selene asintió con aprobación, con voz tranquila y comprensiva. Qué buena idea. Rina siempre ha sido perspicaz. Podría darte detalles sobre lo que le gusta a Fiora. También le dará tiempo para procesarlo todo por sí misma. Orión se dirigió a la puerta del estudio, sintiendo una renovada tranquilidad gracias a la aprobación de Selene. Al abrir la puerta, se detuvo un momento y la miró con sincera gratitud. Gracias, abuela. Selene lo observó con cariño mientras salía. La puerta se cerró suavemente tras él, dejándola sola en el tranquilo estudio. Reclinándose en su silla, exhaló suavemente, con una sonrisa apacible dibujada en sus labios. Estás creciendo demasiado rápido, querida. Sin embargo, no podría estar más orgullosa de en quién te has convertido. Afuera, Orión caminaba tranquilamente por los pasillos de la mansión, sus pensamientos más claros y resueltos después de hablar con Selene. Lumi permaneció en silencio junto a él, observando atentamente su expresión antes de hablar suavemente.
Estoy segura de que Rina nos dará información útil, aunque podría ponerse un poco celosa porque Fiora tendrá una cita a solas contigo. Orión rió entre dientes mientras la tensión se disipaba en su cuerpo. Negó con la cabeza y dijo: creo que no estará celosa. Aunque quizá tenga que compensarla más tarde. A ver qué tal. Continuó su tranquilo paseo por el pasillo, hasta llegar finalmente a la familiar entrada de su habitación. Afuera, Rina y Fiora estaban juntas, charlando como solían hacer, con voces suaves y armoniosas. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas cercanas, resaltando sus elegantes figuras y añadiendo calidez a la atmósfera ya reconfortante. En cuanto notaron la llegada de Orión, sus rostros se iluminaron visiblemente. La expresión enérgica y alegre de Rina era especialmente vívida. Sus ojos brillaban de felicidad al saludarlo. «Maestro, ¿ha vuelto tan temprano hoy?», exclamó con una voz llena de agradable sorpresa y alegría. Fiora, de pie justo detrás de Rina, le ofreció una sonrisa tímida pero dulce, bajando la cabeza con suavidad mientras lo saludaba con dulzura, con las mejillas ligeramente teñidas de calor. Bienvenido de nuevo, maestro». Los labios de Orión se curvaron con naturalidad en una sonrisa cálida y cariñosa al contemplar sus rostros radiantes. Asintiendo suavemente hacia Rina, respondió con ligereza: sí, terminé todo lo que tenía que hacer temprano hoy, así que decidí regresar un poco antes. Rina juntó las manos, visiblemente aliviada y encantada con sus palabras. Qué bien, maestro. Hoy puedes descansar como es debido. Has estado corriendo sin parar últimamente. La sonrisa de Orión se volvió ligeramente impotente ante su sincera preocupación, sabiendo muy bien que descansar no era una opción inmediata dados los asuntos que lo presionaban. Sin embargo, se guardó ese pensamiento por ahora, dirigiendo la mirada suavemente hacia Fiora y diciéndole con dulzura: Fiora, ¿te importaría hacerme unas galletas? Hace tiempo que no las como, y tu repostería siempre ha sido, excelente. El rostro de Fiora se sonrojó aún más ante el elogio, y sus delicados rasgos se iluminaron con una belleza radiante. Bajó la cabeza tímidamente de nuevo y habló en voz baja, con una voz cálida y avergonzada. Ese sí, maestro. Los haré enseguida. Con una suave inclinación de cabeza, se giró rápidamente y se dirigió hacia la cocina. Sus suaves pasos la llevaron con gracia. Los ojos de Rina brillaron, y de inmediato decidió seguir a Fiora para ayudarla, como solía hacer. Girándose hacia Orión, comenzó alegremente. Iré a ayudarla, más. Antes de que pudiera completar su frase, Orión le dio un ligero golpecito en la parte superior de la cabeza con cariño, sorprendiéndola. La sujetó suavemente por la muñeca, arrastrándola con cuidado hacia su habitación. Su voz, suave y autoritaria, pero cálida, dijo: quédate aquí. Hay algo que necesito hablar contigo en privado. El rostro de Rina se sonrojó al instante, abriendo ligeramente los ojos, sorprendida por su asertividad. Bajó la mirada tímidamente y murmuró con timidez: podrías haber preguntado con normalidad, maestro, no sabía que fueras tan asertivo. Los labios de Orión se crisparon levemente en señal de diversión ante su vergüenza, soltando su muñeca suavemente una vez dentro de la habitación. Los dos se acomodaron en silencio en el borde de la cama. Rina recuperó rápidamente su carácter juguetón. Sus ojos brillaron con picardía mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, con una voz suave y burlona: 55G5Z5N5L5Z5555555 y 5D5. ¿Qué pasó, maestro? Quizás, finalmente estás pensando en... Orión levantó la mano rápidamente, interrumpiéndola con voz tranquila, y una leve sonrisa delató su diversión. Para ahí. No se parece en nada a lo que te imaginas. Se trata de Fiora. La expresión juguetona de Rina se desvaneció al instante. Su mirada se tornó seria y un dejo de confusión se apoderó de su voz. ¿Fiora? ¿Y ella? Orión suspiró suavemente, con una expresión gentil pero seria. Planeo liberar sus recuerdos y su linaje dracónico pronto. Ya es lo suficientemente adulta como para controlarse, siempre y cuando se mantenga emocionalmente estable. Y si es necesario, puedo suprimir su linaje dragón yo mismo si se vuelve incontrolable. La expresión de Rina se tornó solemne y pensativa al absorber sus palabras, asintiendo suavemente. Sí, tienes razón. No deberíamos retrasarlo más. Orión asintió con calma. Exactamente. Planeo llevarla a pasear hoy, a un lugar tranquilo de la ciudad, para que se sienta relajada y feliz de antemano. Ante esto, la expresión de Rina se congeló por un momento.
Un destello de celos mezclado con comprensión apareció en sus ojos mientras lo miraba con leve resentimiento, suspirando suavemente. Ah, querías preguntarme qué le gusta, ¿verdad? Orión rió suavemente, asintiendo con cariño. Sí. Me ayudaría mucho saber qué lugares o cosas le gustan especialmente. Así puedo asegurarme de que el día transcurra sin contratiempos. Rina exhaló otro suave suspiro, y una leve pero comprensiva sonrisa se dibujó en sus labios. Pensativa, dijo. Bueno, a Fiora le encantan los parques tranquilos llenos de flores, las pequeñas y acogedoras teterías con dulces y los lugares cerca del agua. Cualquier lugar tranquilo, sereno y privado le sienta bien. Pero también puede que le gusten los lugares dinámicos. Pero nunca hemos ido a ellos. Orión absorbió cada detalle con cuidado, grabándolos en su memoria. Sintiendo una oleada de suave calidez y gratitud por la madura aceptación de la situación por parte de Rina, se acercó un poco más y la abrazó con ternura en un abrazo reconfortante. Le acarició suavemente el cabello y murmuró tranquilizadoramente. Y no te preocupes. Pronto te invitaré a una cita como Dios manda. El cuerpo de Rina se tensó ligeramente, sorprendida por el repentino gesto cariñoso. Pero enseguida se relajó, sintiendo una calidez increíble en su corazón mientras se acurrucaba suavemente en su abrazo, con los ojos brillando suavemente. Te haré cumplir esa promesa, maestro. En ese momento, un suave golpe sonó con claridad en la puerta, lo que los sobresaltó y los separó rápidamente, ligeramente nerviosos. La dulce voz de Fiora los llamó suavemente desde detrás de la puerta. Maestro, traje las galletas. Orión se compuso rápidamente, se aclaró la garganta suavemente y llamó suavemente hacia la puerta. Entra, Fiora. La puerta se abrió lentamente y Fiora entró tímidamente llevando un plato pequeño y bellamente arreglado de galletas recién horneadas. Una deliciosa fragancia llenó instantáneamente la habitación, añadiendo comodidad y calidez a la atmósfera. Fiora dejó el plato con cuidado sobre la mesita cerca de Orión, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Espero que le gusten, maestro. Orión miró las galletas con sorpresa. ¡Guau! Se ven mucho mejor que las anteriores. ¡Qué duro te has esforzado! Rina asintió con orgullo. Ha estado practicando cada 2 días desde la última vez que los comió, maestro. Le expliqué cómo eran realmente y desde entonces empezó a practicar, así que la próxima vez que pregunte, no se avergonzará. Fiora bajó tímidamente la cabeza ante el tono jactancioso de Rina, pero no respondió porque esa era la verdad. Orión rió suavemente ante la timidez de Fiora y con cuidado le quitó el plato de galletas de las manos, acomodándose con suavidad en el cómodo colchón de su cama. Con una cálida sonrisa, hizo un gesto hacia Fiora, acariciando la cama suavemente. Ven a sentarte, Fiora. Seguro que estas galletas estarán riquísimas. Las mejillas de Fiora se tiñeron de un rosa más profundo ante sus suaves palabras, pero sus ojos brillaron de felicidad mientras se movía hacia la cama. Sentada tranquilamente junto a Rina, juntó las manos tímidamente sobre su regazo, la tensión en su postura se relajó ligeramente mientras sentía la presencia reconfortante de sus 2 compañeros más cercanos. Orión colocó con cuidado el plato de galletas calientes y aromáticas entre ellos. Extendió la mano primero, tomó una galleta y le dio un pequeño mordisco. Al instante, la delicada dulzura, equilibrada perfectamente con un toque de vainilla y canela, iluminó su lengua, provocando un zumbido de satisfacción en señal de aprobación. Delicioso, elogió con cariño, ofreciéndole a Fiora una sonrisa alentadora. Tu práctica realmente valió la pena. Fiora bajó la mirada tímidamente y una dulce sonrisa se formó suavemente en sus labios mientras Rina se reía a su lado. Pronto, los 3 se acomodaron cómodamente y su conversación pasó de un tema ocioso a otro. Hablaron cálidamente sobre los acontecimientos recientes, intercambiando observaciones y chismes de manera informal, compartiendo risas ocasionales que iluminaron la habitación con calidez y felicidad. Finalmente, su charla informal giró naturalmente hacia el progreso del entrenamiento de Rina y Fiora. Fiora habló con suavidad sobre sus recientes descubrimientos en el cultivo del cuerpo, compartiendo con modestia las mejoras que había notado, mientras que Rina detallaba con entusiasmo las técnicas de arte espiritual que había dominado recientemente bajo la atenta guía de Selene. Orión escuchaba atentamente, ofreciéndoles consejos y ánimos ocasionalmente, complacido y orgulloso de sus continuos esfuerzos y progreso. El tiempo pasó rápidamente. El ambiente agradable y la conversación amena fueron vaciando poco a poco el plato de deliciosas galletas.
Finalmente, Rina miró el plato vacío y suspiró suavemente, recogiéndolo con cuidado mientras se levantaba con gracia de su asiento. Tengo que irme ya. Lady Selene me llamó hace un rato. Fiora asintió con comprensión, sonriendo suavemente mientras Orión sutilmente le ofrecía a Rina un pulgar hacia arriba detrás de su espalda, ganándose una sonrisa juguetona y una mirada de ojos en blanco de Rina mientras salía de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Ahora a solas con Fiora, Orión giró suavemente su mirada hacia ella, con su voz suave y tentadora mientras preguntaba con cuidado. ¿Qué te parece salir a divertirte un poco, Fiora? Los ojos de Fiora se abrieron de par en par por la sorpresa, y un leve rubor se extendió por sus mejillas. Recomponiéndose rápidamente, asintió tímidamente. Sí, me gustaría. Déjame ir a contárselo a Rina. Mientras se disponía a levantarse, Orión extendió la mano con suavidad, rodeando con sus dedos su delicada muñeca. Fiora se detuvo de inmediato. El corazón se le aceleró al contacto. Orión negó con la cabeza levemente, con una expresión cálida y reconfortante en el rostro. No, esta vez solo iremos tú y yo, aclaró suavemente, con una voz llena de una calidez tranquilizadora. Los ojos de Fiora se abrieron de par en par. La sorpresa y la timidez se mezclaban profundamente en su dulce mirada. Su voz se volvió más baja, suave y vacilante, llena de preocupación por su amiga. Pero, Rina podría sentirse herida por esto. Orión rió suavemente, soltándole la muñeca con un suave apretón, su tono tranquilizador. Ya hablé de esto con ella. No te preocupes. Ella entiende. El alivio relajó visiblemente la postura de Fiora. Con un gesto tímido y vacilante, respondió en voz baja. Entonces, iré a cambiarme. Orión sonrió cálidamente, asintiendo en señal de aprobación. Saldremos tan pronto como estés listo. Fiora salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Orión negó con la cabeza suavemente, sintiéndose divertido y conmovido por su inocencia. En ese momento, la pantalla brillante de Lumia apareció energéticamente directamente frente a su cara. Necesita vestirse apropiadamente, maestro. Orión rió levemente ante su entusiasmo y asintió suavemente. Lo sé, lo sé. Moviéndose con rapidez, se dirigió al baño. El agua tibia y relajante le quitó rápidamente el polvo de su ajetreada mañana, calmándolo y refrescándolo por completo. Tras un baño breve pero rejuvenecedor, salió sintiéndose con energía y listo. Orión se paró frente al gran espejo y se detuvo un momento. Su mirada se encontró con el sorprendente reflejo que tenía frente a él. Su físico bien definido se mostraba claramente, sus músculos tonificados resaltaban sutilmente bajo la suave luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. Sus singulares ojos heterocromáticos, uno de un morado profundo y enigmático, el otro de un rojo vibrante y ardiente, lo miraron con diversión. Con cuidado, pasó sus dedos por su profundo cabello negro, asegurándose de que estuviera bien peinado antes de recogerlo elegantemente y atarlo de forma segura. 555555555555555. Al abrir su armario, Orión seleccionó ropa adecuada para una salida informal pero refinada. Una cómoda túnica oscura con sutiles patrones plateados y pantalones a juego, combinados con botas de cuero suaves pero resistentes. Se ajustó las esposas con cuidado, asegurándose de que todo luciera perfecto. Se miró por última vez al espejo y asintió con aprobación, satisfecho con su aspecto. Cuando Orión salió de su habitación, fue recibido inmediatamente por la suave fragancia de flores recién florecidas que flotaban por los pasillos. Caminando hacia el vestíbulo de la mansión, vio a Fiora ya esperando tímidamente cerca de la entrada, claramente habiendo tenido especial cuidado con su apariencia. Llevaba un elegante pero sencillo vestido azul pálido que caía con gracia hasta sus rodillas, acentuando su figura curvilínea, con su cabello rubio delicadamente peinado para enmarcar su rostro dulce y ligeramente sonrojado. Sus claros y brillantes ojos rojos se alzaron tímidamente para encontrarse con la mirada de Orión mientras se acercaba, su suave sonrisa irradiaba calidez y anticipación. Orión le devolvió la sonrisa con cariño, extendiendo la mano con ternura. «Estás preciosa, Fiora. ¿Nos vamos?» Fiora asintió suavemente, con las mejillas radiantes mientras colocaba con cuidado su pequeña y delicada mano en la de él. «Sí, maestro». Caminando juntos, los dos salieron de la mansión y se dirigieron hacia el carruaje preparado con Lucan afuera. Orión y Fiora paseaban tranquilamente por los grandes jardines situados dentro del tranquilo y exclusivo parque del Segundo Anillo.
Normalmente, solo los nobles de alto rango o sus herederos venían aquí, sin embargo hoy los jardines estaban serenos y casi completamente vacíos, como si estuvieran reservados únicamente para ellos dos. Lucan se había quedado respetuosamente afuera, asegurando su privacidad mientras hacía guardia discretamente. La delicada fragancia de las flores llenaba el aire, mezclándose suavemente con la frescura del césped cortado, prestando al entorno una atmósfera de tranquila serenidad. Orión observó a Fiora por el rabillo del ojo, sonriendo suavemente ante el genuino deleite que iluminaba sus suaves rasgos. Se movía lentamente, sus ojos brillaban de alegría y fascinación, jadeando en silencio cada vez que veía una flor particularmente hermosa o rara. «Esta es preciosa, maestro», exclamó Fiora en voz baja, deteniéndose junto a un ramo de exquisitas rosas color lavanda. Sus dedos rozaron suavemente los aterciopelados pétalos, con una expresión de inocente asombro. Orión se acercó a ella, apreciando la sencilla felicidad que irradiaba su rostro. Su tono, con una serena calidez, respondió: «Sí, pero palidecen en comparación con tu sonrisa». El rostro de Fiora se sonrojó profundamente ante su suave provocación, y bajó la mirada tímidamente. «El amo siempre dice cosas tan vergonzosas», Orión rió suavemente, adelantándose para colocarle con cuidado un mechón suelto de cabello dorado detrás de la oreja. «Solo porque es verdad». Su corazón se agitó ante su tacto, su rubor se intensificó, pero ella no se movió, saboreando tranquilamente la reconfortante intimidad de su intercambio. Juntos, continuaron paseando por los tranquilos jardines, disfrutando tanto de conversaciones tranquilas como de silencios agradables, y cada paso profundizaba su mutua tranquilidad y cercanía. Después de disfrutar plenamente de la belleza de los jardines, Orión guió gentilmente a Fiora fuera de la elegante tranquilidad del segundo anillo, llevándola hacia el bullicioso distrito del mercado del cuarto anillo. El ambiente fue cambiando poco a poco, volviéndose más animado, lleno de puestos vibrantes, vendedores alegres y el delicioso aroma de pasteles recién horneados y tés fragantes. Orión notó que los ojos de Fiora se iluminaron instantáneamente ante la animada atmósfera, la emoción irradiaba claramente de ella mientras se acercaban a un encantador puesto de té decorado con delicados encajes y complejas tazas de porcelana. Con una cálida sonrisa, Orión seleccionó una acogedora mesa en un rincón, invitando a Fiora a sentarse mientras pedía algunos de los tés y pasteles que Rina había recomendado previamente. Sentados cómodamente juntos, saborearon los dulces pasteles, bebieron té mientras intercambiaban pequeñas charlas llenas de suaves risas. La timidez inicial de Fiora se desvaneció lentamente y fue reemplazada por una apertura relajada mientras hablaba con entusiasmo sobre su vida diaria y compartía en voz baja anécdotas divertidas que involucraban a Rina y Selene. «Este pastel es increíble, maestro», declaró Fiora en voz baja, saboreando cada bocado. Nunca había probado algo tan delicioso. Orión rió suavemente ante su sincero deleite. «Me alegra que te guste. Podemos volver cuando queramos». Fiora sonrió alegremente y asintió con entusiasmo. «Me encantaría mucho». Cuando se saciaron, Orión tomó suavemente su mano nuevamente, guiándola lejos del animado mercado hacia una parte más tranquila y apartada de la ciudad en el quinto anillo, donde un río pacífico fluía suavemente a lo largo del borde de la ciudad. El agua brillaba suavemente bajo la luz del sol del atardecer y el sonido relajante del río fluyendo proporcionaba un telón de fondo relajante. Orión y Fiora caminaron lentamente por la orilla del río, su conversación ahora más tranquila, intercalada con silencios cómodos. Los ojos de Fiora, pensativos, miraban suavemente el agua, reflejando la tranquilidad que los rodeaba. Orión la observaba en silencio, consciente de la importancia de estos momentos de paz, sobre todo considerando lo que tendría que revelarle más tarde. Al notar su expresión pensativa, Fiora inclinó ligeramente la cabeza y preguntó en voz baja: «¿Tiene algo en mente, maestro?» Orión meneó la cabeza levemente y sonrió tranquilizadoramente. «No, solo estoy apreciando el momento». Ella asintió suavemente, sonriendo suavemente mientras decía en voz baja: «Yo también, gracias, maestro, por hoy. Significa mucho». Orión le apretó suavemente la mano, comunicándole en silencio que lo comprendía. «Te mereces días como estos, Fiora». Cuando el sol comenzó su descenso gradual, proyectando tonos dorados y anaranjados sobre el sereno paisaje, Orión finalmente guió a Fiora de regreso al carruaje que los esperaba. Cabalgaron de regreso a la mansión cómodamente, el tranquilo viaje lleno de satisfacción, cada uno apreciando en silencio los recuerdos del día.
Al llegar a la mansión, Orión ayudó gentilmente a Fiora de bajar del carruaje, escoltándola hasta la entrada con una amable sonrisa. Fiora le devolvió suavemente la sonrisa, con el rostro radiante de genuina felicidad mientras murmuraba tímidamente: «Gracias de nuevo por hoy, maestro». Orión asintió suavemente, con una sonrisa amable en su rostro. «Entremos. Tengo algunas cosas que quiero discutir contigo». Orión abrió suavemente las puertas de la mansión y acompañó a Fiora al interior con una mano reconfortante colocada suavemente sobre su espalda baja. Juntos, entraron al acogedor interior de la mansión. La suave y familiar fragancia de madera pulida y notas florales persistentes calmaron de inmediato sus sentidos. Fiora, todavía radiante por la alegría del día que habían pasado juntos, le lanzó una tímida mirada a Orión, quien le devolvió la mirada con una sonrisa tranquila y gentil. «Ven, Fiora», dijo Orión con dulzura, guiándola por los amplios pasillos hacia su habitación. Sus pasos eran tranquilos y firmes, proyectando una confianza serena que ayudó a Fiora a relajarse a pesar de la incertidumbre que comenzaba a oprimirle el corazón. Llegaron a su puerta y Orión la empujó suavemente para abrirla, haciéndole un gesto para que entrara primero. El cálido y suave resplandor del sol del atardecer se filtraba delicadamente a través de la ventana, proyectando reconfortantes patrones dorados sobre el suelo y los muebles. Orión señaló una mesa pequeña y elegante y un par de sillas cómodas junto a la amplia ventana que ofrecía una apacible vista del jardín. «Por favor, siéntese». Fiora se sentó obedientemente, alisándose nerviosamente el vestido azul pálido mientras se acomodaba. Orión se sentó frente a ella con movimientos suaves, irradiando una presencia tranquilizadora. Reclinándose ligeramente, exhaló un suspiro tranquilo y satisfecho y la miró con atención. «Bueno», comenzó suavemente, con una suave sonrisa formándose en sus labios, «¿qué tal el día? ¿Lo disfrutaste?». El rubor de Fiora se intensificó, y su timidez se transformó gradualmente en afecto manifiesto al cruzar brevemente sus ojos con él antes de bajar la mirada tímidamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave y sincera al responder con suavidad: «Fue el mejor día de mi vida, maestro». Orión sintió una calidez que lo invadió ante sus sinceras palabras, y una profunda satisfacción lo invadió. Rió quedamente, inclinándose un poco más cerca, con voz tierna mientras iniciaba una conversación con ella. Hablaron distraídamente de los acontecimientos del día, recordando momentos que habían deleitado especialmente a Fiora. Las flores en el parque, los dulces del mercado, la serena orilla del río. Su voz, suave y melódica, se fue haciendo cada vez más animada a medida que relataba estas experiencias, sus ojos brillaban de felicidad mientras Orión escuchaba pacientemente y respondía pensativamente. Poco a poco, sin embargo, a medida que la charla ociosa se desvanecía y la habitación caía en un silencio confortable, Orión supo que no podía demorarse más. Su expresión se suavizó, adquiriendo una sutil seriedad mientras comenzaba suavemente: «Fiora, ¿recuerdas la vez que te secuestraron y vinimos a rescatarte?». La expresión de Fiora inmediatamente se volvió solemne y la suave alegría se desvaneció levemente cuando un leve pliegue apareció en su frente. Su voz era vacilante e insegura mientras asentía lentamente, luchando con recuerdos borrosos. «Sí, maestro, pero mis recuerdos son borrosos. Recuerdo claramente que viniste a salvarme y luchaste contra esa gente, y luego, todo lo que siguió es tan confuso». Orión inhaló lentamente, su pecho subiendo y bajando con sutiles respiraciones. Su mirada era seria y amable al hablar, su tono denotaba profunda sinceridad y cariño. «Hay algo importante que necesito decirte, Fiora». Los ojos de Fiora se abrieron de par en par, preocupados, mientras sus delicadas manos, inconscientemente, agarraban con fuerza la tela de su vestido. Asintió levemente, animándolo a continuar. Con gran cuidado, Orión le explicó lentamente la verdad que pretendía explicar. Con delicadeza, le reveló la verdad sobre su linaje draconiano. Que era, en efecto, una híbrida draconiana con poderosa sangre de dragón fluyendo por sus venas. Habló con cuidado, detallando cómo la abuela Selene había sellado tanto su linaje dracónico como sus primeros recuerdos de infancia después de que una tragedia traumática le ocurriera, tanto por su propia seguridad como debido a su corta edad, sabiendo que no habría podido controlar su poderoso linaje. Pero ahora, a medida que se había vuelto más fuerte, el sello había comenzado a inhibir su crecimiento futuro y su cultivo. Fiora permaneció completamente inmóvil, con una expresión de puro asombro cuando Orión terminó de hablar. Sus ojos permanecieron abiertos, brillando con lágrimas contenidas de confusión e incredulidad mientras respiraba profunda y temblorosamente.
Su voz tembló levemente por la emoción, suave y vulnerable mientras susurraba vacilante. ¿Es esto realmente cierto, maestro? Orión sostuvo su mirada con firmeza, firme pero profundamente dulce, con una voz que resonaba con serena sinceridad y seguridad. Sí, Fiora. Cada palabra es verdad. Por eso quería preguntarte. ¿Estás lista para liberar estos recuerdos y aceptar la carga de tu pasado? Fiora bajó la cabeza lentamente. Su cabello dorado caía suavemente hacia adelante, ocultando su expresión preocupada. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente en su regazo. La ansiedad y la vacilación luchaban en su interior. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero paciente, mientras Orión le permitía tranquilamente tomarse el tiempo para procesar todo lo que había revelado. La observó de cerca, sin presionarla ni apurarla, simplemente ofreciéndole su apoyo y presencia silenciosos 5 o 5 más 5 5 o 5 5 5 y 5 5, 5 5 5 u 5 5 u 5 u. Finalmente, después de un largo y reflexivo silencio, Fiora levantó la mirada lentamente. Sus brillantes ojos rojos brillaban con determinación bajo las lágrimas persistentes. Su voz se mantuvo suave, pero con una renovada fuerza al hablar con claridad. Maestro, si sigo huyendo de esto, nunca seré más fuerte. No quiero seguir siendo débil ni una carga para usted. Si cree que estoy lista, entonces quiero que retire el sello. Orión respiró hondo al oír su respuesta y dijo en voz baja. También recuperarás los recuerdos de tu infancia al retirar el sello. No te pierdas en los recuerdos del pasado. Y no pienses que nadie te querrá. Me conoces mejor que eso. Los labios de Fiora se curvaron en una leve sonrisa a pesar de la gravedad de la situación. Sí, por alguna razón confío plenamente en que no me abandonarás, maestro. La expresión tensa de Orión se suavizó en una leve sonrisa mientras negaba con la cabeza. Parece que olvidas lo que soy al sellar tus recuerdos. Lo sabrás muy pronto por lo que parece. Ella inclinó la cabeza ligeramente confundida ante sus palabras, pero eligió creerle en lugar de hacer preguntas innecesarias en ese momento. Orión metió tranquilamente la mano en su anillo de almacenamiento y sacó con cuidado el pergamino que Selene había preparado meticulosamente. Sus intrincadas formaciones rúnicas brillaban débilmente bajo el resplandor dorado del sol poniente, emanando una aura serena pero potente que pulsaba rítmicamente en su mano. Colocó cuidadosamente el pergamino sobre la mesa entre ellos. Su presencia atrajo instantáneamente toda su atención. Ante la mirada ansiosa de Fiora, Orión explicó en voz baja, con voz firme pero llena de una seriedad silenciosa. Esta es una formación creada por la abuela. Desbloqueará tanto tus recuerdos sellados como tu linaje dracónico una vez que envíes tu Mara. La mirada de Fiora se posó ansiosamente en el pergamino, con el pecho subiendo y bajando mientras respiraba hondo para tranquilizarse. Extendiendo los dedos temblorosos, agarró con cuidado el papel, sujetándolo con suavidad, como si temiera que la más mínima presión pudiera alterar el delicado equilibrio de las runas dibujadas en él. Mientras Fiora calmaba sus emociones, más allá de las paredes de la habitación, Selene descendió con gracia del cielo sobre el techo de la mansión, sus túnicas ondeando suavemente con el tranquilo viento de la tarde. Aterrizó suavemente en la azotea de la mansión, exhalando suavemente con alivio mientras observaba la tranquilidad que envolvía la propiedad. Fue un día agradable para los dos, murmuró en voz baja, con una mirada tierna y maternal y un toque de alivio y diversión. Nadie vino a causar problemas. Parece que me preocupé demasiado. Selene los había seguido discretamente durante todo el día, escondida en la distancia para garantizar su seguridad sin perturbar su precioso tiempo juntos. Desde su elevada posición, observó en silencio el regreso del carruaje de Orión, sacudiendo suavemente la cabeza en un gesto de sutil aprobación. Después de varios momentos de silenciosa reflexión, descendió con gracia al suelo detrás de la mansión. Sus delicados pasos apenas hacían ruido. Supongo, susurró suavemente para sí misma, con una leve sonrisa en sus labios, que debería hacer guardia afuera de la habitación de Orión, por si acaso ocurre algo inesperado. De vuelta en la habitación de Orión, Fiora aferró el pergamino con firmeza, levantándose con paso firme de su asiento y caminando hacia el centro de la habitación. Miró a Orión con voz suave y temblorosa, pero decidida, mientras declaraba con claridad. Estoy lista, maestro. Orión se puso de pie con suavidad, con una presencia firme y tranquilizadora al acercarse a ella. Su voz era firme, transmitiendo un apoyo inquebrantable. Adelante, empieza cuando te sientas lista. Asintiendo con decisión, Fiora cerró los ojos. Su respiración se volvió más tranquila y rítmica mientras invocaba su Mara.
Gradualmente, una fina corriente de delicada energía fluyó de las yemas de sus dedos, infundiéndose suavemente en el pergamino. Al instante, el pergamino se encendió con un brillo deslumbrante, y las intrincadas formaciones rúnicas destellaron con intensidad antes de disolverse en motas radiantes de luz reluciente. Estas motas avanzaron rápidamente, penetrando con rapidez en el cuerpo de Fiora. Tanto Orión como Fiora se tensaron visiblemente, la anticipación densificó el aire a su alrededor. Un silencio absoluto se instaló brevemente, pesado e intenso, alargando los segundos hasta que, sin previo aviso, el cuerpo de Fiora estalló en intensas llamas carmesí, envolviéndola en un abrazo abrasador. Un grito desgarrador escapó de sus labios mientras se agarraba la cabeza, obligada a revivir cada recuerdo doloroso y enterrado de su infancia. En lo más profundo de la conciencia de Fiora, surgió una escena vívida. Se encontró sentada dentro de una acogedora casa de pueblo, la luz del sol entraba suavemente a través de las ventanas abiertas y el suave aroma de la comida recién cocinada llenaba la habitación. Tras ella, una figura rubia y gentil peinaba su larga cabellera dorada con tierno cariño. Al principio, el rostro de la mujer estaba oscurecido por una neblina que se disipó gradualmente, revelando rasgos sorprendentemente similares a los de Fiora. Una mirada cálida y reconfortante y una sonrisa dulce y amorosa. 5W555505 o 5 y 55555U5T5, 5. ¿Esas chicas te acosaron otra vez y se negaron a jugar contigo? Preguntó su madre suavemente, con una voz amable y comprensiva. Fiora, pequeña e inocente, hizo un adorable puchero y asintió vigorosamente. Sí. Son tan malos. ¿Por qué no quieren jugar conmigo? Soy tan buena niña. Su madre rió suavemente, acariciando suavemente los cabellos dorados de Fiora. Quizás tengan envidia de lo buena chica que eres. Pero de repente, el apacible recuerdo se fragmentó violentamente. Gritos de pánico inundaron los oídos de Fiora, ahogando la silenciosa intimidad. Su visión se nubló de rabia, la confusión nublaba su mente mientras su cuerpo se transformaba incontrolablemente en su forma draconiana. Los gritos desesperados de su madre resonaban con fuerza en sus oídos. No. Fiora. Por favor, regresa. No te pierdas. Sin embargo, Fiora, abrumada e incontrolable, liberó un torrente devastador de llamas dracónicas. Los gritos de su madre cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio agonizante mientras su vida se extinguía ante la ira incontrolable de su propia hija. El cuerpo de Fiora se movió mecánicamente, desatando una destrucción indiscriminada sobre su aldea, las llamas y la desesperación se entrelazaron entre gritos de dolor. Todo terminó solo cuando Selene y Elderic llegaron rápidamente, golpeando desesperadamente a Fiora hasta dejarla inconsciente, con sus propias expresiones de profundo dolor grabadas claramente en sus rostros. De vuelta en la habitación de Orión, Fiora permanecía envuelta en llamas, con lágrimas desgarradoras de sangre fluyendo sin cesar de sus ojos angustiados. Su expresión se distorsionaba por la cruda desesperación, mientras el horror y el dolor la consumían visiblemente. El intenso calor que irradiaba superó todo lo que Orión había anticipado, capaz de matar instantáneamente incluso a poderosos despertadores de quinto o sexto nivel. Apretando los dientes, Orión soportó el calor abrasador con su fuerte físico, acercándose lenta pero decididamente hacia ella. Su corazón se encogió dolorosamente al ver el sufrimiento de Fiora, pero se negó a retroceder, decidido a alcanzarla a toda costa. Finalmente, al llegar a su lado, la abrazó con fuerza a pesar de las dolorosas llamas, gritando desesperado. Fiora. Desperta. Sin embargo, Fiora seguía llorando desconsoladamente, atrapada en el círculo vicioso de su pasado. La urgencia llenó la mirada de Orión mientras buscaba rápidamente en su anillo de almacenamiento el elixir de claridad mental que había adquirido previamente a través del gacha. Sin dudarlo, se llevó el frasco a la boca, llenándolo rápidamente con el líquido cristalino antes de volverse hacia Fiora. Inclinándose hacia adelante con determinación, presionó sus labios firmemente contra los de ella, vertiendo con fuerza pero con suavidad el elixir en su boca a través de un tierno beso. El frío elixir inundó el cuerpo de Fiora y su poder surgió en su mente, cortando instantáneamente la niebla de recuerdos atormentadores. Justo cuando Orión sintió que su respiración se estabilizaba, algo primitivo en su interior reaccionó con violencia, rechazando cualquier idea de ser controlada. El potente linaje draconiano rugió desafiante, destrozando su control humano. Sus ojos se abrieron de golpe y sus pupilas se alargaron hasta convertirse en rendijas depredadoras mientras las llamas estallaban una vez más, envolviendo su cuerpo en un calor abrasador.
Un rugido áspero y dracónico brotó de su garganta, resonando por toda la habitación antes de que una barrera invisible lo impidiera. Orión fue empujado hacia atrás unos pasos debido a la repentina conmoción. Entre las feroces llamas, la delicada figura de Fiora se estiró y transformó. Su suave piel pálida se endureció rápidamente formando brillantes escamas carmesí que se extendieron por sus extremidades y torso, entrelazándose firmemente como una armadura impenetrable. Su esbelta figura se expandió rápidamente, sus músculos esbeltos se abultaron y ondularon con una fuerza aterradora. Afiladas garras blancas como el hueso brotaron de sus dedos, tallando profundos surcos en el suelo de mármol mientras caía hacia adelante, sosteniéndose instintivamente. Su columna vertebral se extendía, con una cola elegante y musculosa ondeando tras ella. Sus rasgos faciales se afilaban en un rostro hermoso y a la vez temible, con cuernos dracónicos retorciéndose con orgullo sobre su cabeza, enmarcando una salvaje cabellera dorada que caía con fiereza sobre sus hombros. En cuestión de momentos, se elevó impresionantemente a 2,5 metros, una feroz guerrera draconiana que irradiaba llamas abrasadoras y un poder de dragón incontrolable. Los muebles y las decoraciones que la rodeaban se hicieron añicos al instante, consumidos por el fuego abrasador y una fuerza pura y opresiva. Orión respiró hondo, consciente de que debía actuar de inmediato. Sin dudarlo, invocó a su propio linaje. La poderosa sangre ancestral fluyó ferozmente por sus venas, respondiendo a su llamado. Llamas carmesí estallaron a su alrededor, su forma se expandió rápidamente hasta alcanzar su imponente estado draconiano, de 3 metros de altura. Un aura de poder abrumador brotó de su cuerpo, abriéndose paso hacia el poder desenfrenado de Fiora. Escamas de color rojo dorado lo cubrían desde la cabeza hasta los pies. Su cuerpo ancho y musculoso irradiaba intenso calor y poder. Sus ojos morados y rojos ardían ferozmente con intensidad dracónica, y poderosas alas se desplegaron majestuosamente desde su espalda, extendiéndose mientras desataba su poder de dragón con precisión. Fiora. La voz de Orión resonó con fuerza, profunda y resonante, su presencia la presionaba con firmeza, pero con una actitud protectora. Tranquilízate. Necesitas concentrarte un poco para controlar tu linaje. Sus auras chocaron ferozmente dentro de la habitación confinada, violentos torrentes de energía dracónica rugieron y chocaron entre sí. Fiora se resistió instintivamente, con su poder desenfrenado abriéndose paso, desafiando el dominio de Orión. Sin embargo, Orión no cedió. No usó toda la fuerza de su linaje para aplastar el poder del dragón de Fiora, sino que, lenta y cautelosamente, usó su propio poder del dragón para intentar calmarla. Poco a poco, el aura caótica de Fiora comenzó a estabilizarse, reconociendo lentamente la energía familiar de Orión, que se sentía poderosa pero reconfortante. Sus ojos recuperaron gradualmente la claridad, y el fuego ardiente en ellos se suavizó con el reconocimiento y la calidez. Sus rugidos se redujeron a gruñidos angustiados, luego a suaves gemidos y, finalmente, a un suspiro profundo y exhausto. A medida que las feroces olas de energía retrocedían lentamente, su gran forma draconiana comenzó a encogerse, las llamas retrocedieron, las escamas se disolvieron suavemente, revelando una vez más su vulnerable cuerpo humano debajo. Con un último y cansado suspiro, los ojos de Fiora se cerraron mientras la conciencia la abandonaba. Orión regresó rápidamente a su forma humana, dando un paso adelante con rapidez para atrapar el cuerpo ahora flácido y desnudo de Fiora antes de que pudiera caer. Sosteniéndola suavemente cerca, rápidamente revisó su estado. Su respiración era lenta pero uniforme, su ritmo cardíaco era constante y tranquilizador, al sentirlo. Orión exhaló aliviado y observó la sala devastada. El intenso choque lo había destruido casi todo. Sillas yacían astilladas, paredes chamuscadas, cortinas reducidas a cenizas. Sin embargo, milagrosamente, la enorme y resistente cama que Selene había diseñado y fortificado específicamente para soportar las transformaciones previas de Orión permaneció intacta, orgullosamente intacta en medio del caos. Orión levantó con cuidado a Fiora y caminó con cuidado sobre los escombros, llevándola con delicadeza hacia la cama. La depositó con delicadeza, colocando su cabello dorado sobre las almohadas y arreglándola con suavidad en las suaves mantas para envolver su esbelta figura. Ay, exhaló suavemente, la preocupación y el alivio se mezclaban en su voz, con suerte, estarás bien cuando despiertes. Mientras Orión se enderezaba, se giró para irse, sintiendo una presencia sutil que duraba afuera de su habitación. Selene, sintiendo que la crisis se había resuelto, se retiró en silencio en el último momento, comprendiendo que ya no la necesitaban.
Orión sonrió para sus adentros, agradecido por su constante vigilancia. Sin embargo, justo cuando comenzaba a alejarse, sintió un tirón suave pero firme en los dedos. Sorprendido, Orión giró la cabeza. Sus ojos se suavizaron al instante al ver la pequeña mano de Fiora aferrándose a la suya, reacia a soltarla ni siquiera en la inconsciencia. Una suave sonrisa curvó los labios de Orión mientras una calidez florecía en su corazón. Metiendo la mano con cuidado en su anillo de almacenamiento, extrajo una túnica suave y cómoda, colocándola con suavidad sobre su torso desnudo. Luego sacó una silla resistente de su almacenamiento y la colocó junto a la cama. Acomodándose en la silla, Orión se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano más grande sosteniendo suavemente la más pequeña de Fiora, cuyos dedos todavía agarraban obstinadamente los de él. «Lo has hecho bien», Fiora susurró con ternura, con la voz llena de orgullo y cariño. «Descansa tranquila. Me quedaré aquí, cuidándote». Orión continuó sentado tranquilamente junto a la cama de Fiora, con su mirada fija en su rostro pacífico pero exhausto. Su suave respiración ahora era rítmica, una señal tranquilizadora de que la crisis había pasado. El intenso calor de antes se había disipado por completo, dejando solo los restos de muebles quemados y adornos destrozados a su alrededor como silenciosos recordatorios del caótico evento. En el silencio de la habitación, la pequeña pantalla flotante de Lumi apareció suavemente en la visión periférica de Orión. Su suave voz rompía cuidadosamente el tranquilo silencio. «Me pregunto cómo reaccionará una vez que despierte, maestro». «¿Ah?» Orión asintió levemente con la cabeza, con expresión profundamente contemplativa. En su interior, sus pensamientos reflejaban las preocupaciones de Lumi. «Tenemos que esperar y ver qué pasa», le respondió mentalmente en voz baja. Sabía que Fiora despertaría eventualmente, pero también comprendía que enfrentar las dolorosas verdades de su pasado y su linaje no sería fácil para ella. Por otro lado, más allá de la puerta de Orión, Selene caminaba tranquilamente por el espacioso pasillo alejándose de la habitación de Orión, sus pasos tranquilos pero pensativos. Exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza levemente con alivio y asombro mientras susurraba suavemente para sí misma. Eso fue bastante intenso. Realmente pensé que podría perderse allí por un momento. Selene se detuvo brevemente, contemplando serenamente el sol poniente desde un gran ventanal del pasillo. Sus suaves rayos dorados y anaranjados teñían el cielo de una luz apacible, símbolo de la calma tras la tormenta. Su suave voz continuó suavemente, teñida de orgullo. Aunque Orión realmente manejó esa situación notablemente bien. Lo hizo mejor de lo que esperaba. Con una sonrisa tranquila y satisfecha adornando sus labios, Selene reanudó su paso constante de regreso a su estudio privado, su suave silueta desapareció por el pasillo, dejando atrás solo un silencio pacífico. De vuelta en la habitación de Orión, las horas transcurrían silenciosamente mientras él permanecía junto a la cama de Fiora, sin querer dejarla sola ni siquiera por un momento. Sus ojos tranquilos y pacientes continuaron vigilando su rostro dormido, observando cada pequeño movimiento, cada parpadeo de sus párpados, esperando el momento en que despertara para poder consolarla si despertaba. Finalmente, tras varias largas horas, un suave golpe sonó vacilante en la puerta. La mirada de Orión se desvió ligeramente, reconociendo al instante la familiar y apacible presencia de Rina esperando afuera. En voz baja, Orión gritó en un tono tranquilo. «Entra, Rina». La puerta se abrió lentamente, revelando la expresión preocupada de Rina. Sus ojos se abrieron de par en par al observar el estado devastado de la habitación de Orión. Las paredes quemadas, los muebles rotos y los escombros esparcidos. Una breve expresión de preocupación nubló su rostro antes de ver rápidamente a Orión sentado tranquilamente junto a Fiora, sosteniendo suavemente su mano. El alivio inundó visiblemente la expresión de Rina mientras exhalaba suavemente y la tensión desaparecía visiblemente de su esbelto cuerpo. Se movió con cuidado entre los escombros dispersos, acercándose a Orión en silencio antes de posar su mirada tierna en el rostro plácidamente dormido de Fiora. Su voz era suave, con una mezcla de preocupación y silenciosa esperanza, mientras preguntaba vacilante. ¿Está bien ahora, maestro? Orión negó suavemente con la cabeza. Aún tenemos que esperar a que despierte para saberlo realmente. Pero al menos su linaje dragón ahora está completamente bajo control. Rina asintió lentamente, aceptando sus palabras con un silencioso suspiro de comprensión. Ella permaneció en silencio a su lado, escuchando atentamente mientras Orión relataba suavemente los intensos acontecimientos.
El pánico inicial de Fiora, el despertar de su linaje y la difícil tarea de calmar y contener su turbulento poder. La conversación se prolongó durante algún tiempo, la amable discusión trajo claridad y consuelo al corazón preocupado de Rina. Finalmente, Orión volvió su mirada tranquila hacia Rina y le aconsejó con dulzura. Deberías volver a tu habitación y descansar. Tú también has tenido un día largo. Vuelve por la mañana y veremos cómo está Fiora. Rina dudó un momento, reacia a irse, pero finalmente asintió obedientemente. Ella se apartó silenciosamente de Orión y Fiora, deteniéndose brevemente en la puerta para ofrecer una última mirada gentil al rostro pacíficamente dormido de Fiora antes de salir suavemente, dejando a Orión una vez más solo al lado de Fiora. Durante las tranquilas horas de la noche, Orión permaneció sentado allí. Su suave mano no se separó del delicado agarre de Fiora, asegurándole silenciosamente a su subconsciente que estaba a salvo, que no estaba sola. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron la ventana medio destruida, una suave calidez dorada llenó la habitación, ahuyentando lentamente las sombras persistentes y bañando la figura dormida de Fiora con un tierno resplandor matutino. El silencio fue finalmente interrumpido por un golpe vacilante en la puerta. Los párpados de Orión se abrieron lentamente, despierto al instante pero tranquilo, reconociendo la dulce presencia de Rina que esperaba en silencio afuera. «Entra», gritó suavemente, en voz baja y firme. La puerta se abrió con un crujido silencioso y Rina entró con expresión preocupada. Sus ojos volvieron a examinar rápidamente el estado desolado de la habitación, con restos del caos esparcidos por todas partes. Se acercó rápidamente a Orión, caminando con cuidado entre los escombros hasta que quedó junto a él, con la mirada fija ansiosamente en el rostro pacífico y dormido de Fiora. Con una voz que contenía esperanza, preguntó en voz baja. ¿Ya se despertó, maestro? Orión sacudió suavemente la cabeza, a punto de responder cuando de repente sintió la delicada mano de Fiora moverse levemente en su suave agarre. Inmediatamente, su atención se centró en ella, con los ojos concentrados en cualquier otro signo de conciencia. Rina también captó el movimiento, abriendo ligeramente los ojos con anticipación. Ambas contuvieron la respiración mientras las pestañas de Fiora se agitaban suavemente. Lentamente, con cuidado, se despertó, su respiración se alteró mientras sus ojos finalmente se abrían, nublados y desenfocados al principio antes de agudizarse gradualmente hasta volverse claros. Fiora se incorporó lentamente y la manta se desprendió, revelando su curvilínea figura. Sin embargo, ni Orión ni Rina prestaron atención a su desnudez. Sus miradas permanecieron fijas en su rostro, buscando con atención cualquier signo de angustia o confusión persistente. Fiora giró lentamente la cabeza. Sus brillantes ojos rojos se llenaron de confusión inicial. Poco a poco, su expresión se iluminó, seguida rápidamente por una profunda tristeza mientras las lágrimas comenzaban a brotar suavemente de sus ojos. Con labios temblorosos, comenzó a llorar suavemente. Su corazón claramente dolía mientras los recuerdos de su trágico pasado resurgieron vívidamente. Sin dudarlo, Orión avanzó rápidamente, envolviendo suavemente a Fiora en un abrazo cálido y reconfortante. Su mano grande y fuerte le palmeó la espalda con ternura, tranquilizándola en silencio. Con voz suave y tranquilizadora, susurró. Tranquila, tranquila. Todo está bien ahora. Estás a salvo. Estamos aquí contigo. Ante la calidez y la tranquilidad del abrazo de Orión, los gritos contenidos de Fiora se transformaron en sollozos más profundos. Ella se aferró fuertemente a él, permitiéndose liberar el pesado dolor y arrepentimiento embotellados en su interior. Rina exhaló silenciosamente un suave suspiro, sentándose suavemente junto a Fiora y extendiendo la mano para acariciar suavemente su cabello dorado, ofreciéndole consuelo y comprensión silenciosos. La habitación se llenó brevemente con los suaves sonidos de los sollozos silenciosos de Fiora, que se desvanecieron gradualmente bajo el suave consuelo de Orión y Rina. Al cabo de un rato, Fiora dejó de llorar lentamente y levantó la cabeza con suavidad del abrazo de Orión. Su expresión se suavizó considerablemente. Aunque aún conservaba cierta tristeza, también reflejaba calidez y gratitud. Su voz era suave y llena de sinceridad mientras hablaba suavemente. Gracias, maestro, por estar aquí conmigo. Orión sintió un alivio inmediato al verla volver a la normalidad. Su aguda observación detectó un cambio sutil pero evidente en Fiora. Su timidez había cambiado un poco. Parecía no ser tan tímida como antes. Él le devolvió la sonrisa suavemente, asegurándole en silencio que la comprendía. Rina se aclaró la garganta suavemente, interrumpiendo el momento conmovedor.
Señaló discretamente hacia abajo, hacia el cuerpo desnudo de Fiora, con una mirada divertida pero tierna. Confundida al principio, Fiora siguió el gesto de Rina, mirándose antes de sonrojarse intensamente. Con un leve chillido de vergüenza, agarró rápidamente la manta, ajustándose bien a su cuerpo, ocultándose completamente debajo y negándose obstinadamente a sostener la mirada divertida pero tierna de Orión. Orión rió suavemente, levantándose de su asiento junto a la cama. Le ofreció a Rina una sonrisa cálida y amable mientras le ordenaba con calma. Rina, tráele ropa y cuídala un rato. Les daré un poco de espacio. Rina asintió con comprensión y una sonrisa tranquila, respondiendo suavemente. Por supuesto, maestro. Girándose suavemente, Orión avanzó con cuidado a través de la habitación llena de escombros, deteniéndose brevemente en la puerta. Miró una última vez a Fiora, escondida tímidamente bajo las mantas, y sintió que el alivio se instalaba profundamente en su corazón. De pie en silencio junto a la puerta, Orión miró hacia la habitación una vez más, su mirada se detuvo pensativamente en la tímida figura de Fiora escondida debajo de las mantas. Para sus adentros, pensó. Parece que la experiencia la ha vuelto más abierta. Parece menos tímida que de costumbre. Como si percibiera sus pensamientos internos, la pantalla flotante de Lumia apareció de repente frente a él, moviéndose suavemente en señal de afirmación. Su voz resonó clara pero pensativa. Sí, ahora se ve mucho más estable. Parece que procesó muchos de sus sentimientos inconscientemente. Su linaje dragón también podría haber cambiado sutilmente su psique. Después de todo, no todos pueden soportar las profundas transformaciones que sus linajes les imponen. Orión asintió suavemente, aceptando las palabras de Lumi con un discreto reconocimiento. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al darse la vuelta y cerrar la puerta con cuidado para darles a Rina y Fiora la privacidad que necesitaban. Con una última mirada pensativa a la puerta cerrada, caminó por el pasillo, contemplando tranquilamente los acontecimientos. Se encontró caminando hacia la parte trasera de la mansión, donde la luz del sol de la mañana caía suavemente sobre la exuberante vegetación y los campos de entrenamiento bien cuidados. El tranquilo entorno estaba lleno de frescos aromas de flores florecientes y del suave canto de los pájaros, ofreciendo un consuelo reconfortante después de la noche turbulenta. De pie en el espacio abierto, Orión sacó su espada en silencio, sintiendo el peso y el equilibrio familiares en su agarre. Un pensamiento cruzó por su mente mientras adoptaba una postura elegante, preparándose para practicar. Últimamente casi abandono mi práctica con la lanza. Debería dedicarle más atención pronto. 55555H5 o 5555555. 555. Exhalando lentamente, Orión aclaró su mente, permitiendo que los pensamientos sutiles se desvanecieran mientras comenzaba a ejecutar fluidamente elegantes formas de espada, cada movimiento preciso fluyendo suavemente hacia el siguiente. Su espada se movía con fluidez, dejando tras de sí tenues imágenes residuales, fundiéndose a la perfección en una danza de sutil letalidad. Los movimientos rítmicos ayudaban a calmar su espíritu, agudizaban su concentración y le permitían un respiro momentáneo de las preocupaciones persistentes. Pasaron rápidamente unas cuantas horas de paz y Orión se sintió satisfecho con las sutiles mejoras que había realizado. Sudando levemente por la práctica, finalmente envainó su espada con un movimiento suave y se dirigió hacia su habitación, listo para reanudar otras tareas urgentes. Al entrar en su habitación, Orión notó de inmediato la ausencia de Fiora y Rina. La habitación seguía siendo un completo desastre, con escombros por todas partes. Sacudiendo la cabeza ligeramente con cierta diversión y resignación, Orión navegó con cuidado entre los escombros y sacó una silla cómoda de su anillo de almacenamiento, colocándola suavemente junto a la ventana en un lugar previamente ocupado por una mesa ahora destruida. Con un suspiro silencioso, sacó el cubo del salón silencioso y activó cuidadosamente sus efectos. Una barrera invisible rodeó rápidamente la habitación, aislando toda perturbación y ruido externo e impidiendo que otros espiaran el interior, permitiendo a Orión una paz y un silencio absolutos para la contemplación y el estudio profundos. Entonces, rebuscó en su inventario y sacó el códice de la noche eterna del olvido. En cuanto lo recuperó, un artefacto cristalino apareció en su palma, brillando sutilmente con una oscuridad ominosa pero seductora. Su superficie lisa y fresca pulsaba débilmente bajo su tacto, irradiando un aura de poder profundo y antiguo. Durante varios instantes, Orión simplemente se quedó mirando el cristal, sintiendo el inmenso potencial y los peligros que contenía.
Lentamente, envió una cuidadosa corriente de maná al cristal, despertando su conocimiento latente. Inmediatamente, runas oscuras y símbolos oscuros comenzaron a girar a su alrededor, manifestándose en un texto luminoso que flotaba en el aire, clara y nítidamente visible para sus ojos perspicaces. Cuando Orión comenzó a leer el conocimiento contenido en el mismo, inmediatamente se encontró inmerso en los profundos e intrincados misterios del propio elemento oscuridad. El códice detalló que la oscuridad era mucho más que una mera ausencia de luz, era una fuerza que abarcaba todo el cosmos y representaba todo lo que es profano. La corrupción, la ocultación, la fusión poderosa de otros elementos y un potencial ilimitado. A diferencia de la luz, que purificaba y revelaba abiertamente las verdades, la oscuridad era fundamentalmente diferente. No era simplemente la ausencia de iluminación, sino una fuerza que buscaba activamente corromper la esencia misma de la realidad. Las cejas de Orión se fruncieron pensativamente mientras se sumergía más profundamente en los principios esotéricos detallados en el códice, comprendiendo cómo la oscuridad intentaba implacablemente torcer y transformar otros elementos en sus contrapartes abisales, creando reflejos más oscuros y volátiles de su naturaleza original. La oscuridad poseía una influencia insidiosa y penetrante que susurraba continuamente en las mentes y las almas de quienes la ejercían. Erosionó la claridad, desdibujó los límites morales y empujó constantemente a quienes lo usaban hacia el borde del olvido. El silencio, la ocultación, la erosión y la corrupción no eran meros rasgos, eran la esencia inherente de la oscuridad misma, lo que la hacía excepcionalmente potente pero increíblemente peligrosa. Sin el dominio suficiente, los portadores corrían el riesgo de que sus mentes se consumieran gradualmente y se perdieran irremediablemente en el abismo. Además, Orión aprendió del códice que el verdadero dominio sobre el elemento oscuridad no se medía únicamente por la fuerza o el poder bruto. Más bien, exigía una fortaleza mental excepcional, una base emocional inquebrantable y una claridad de propósito lo suficientemente fuerte como para resistir su atracción seductora. El códex advertía explícitamente que la exposición prolongada sin un control absoluto inevitablemente conducía a que la psique y el alma del portador sucumbieran por completo a la oscuridad que buscaban dominar, y nadie había logrado vencer al elemento oscuridad todavía. Orión leyó en silencio, absorbiendo meticulosamente las advertencias y la sabiduría, grabando cada detalle profundamente en su conciencia. Comenzó a comprender la inmensa dificultad y los peligros inherentes involucrados, entendiendo precisamente por qué la formación de su runa de afinidad para la oscuridad había tenido un contraataque violento anteriormente. La naturaleza abisal de este poderoso elemento era mucho más profunda y traicionera de lo que había creído inicialmente, un error que juró no repetir nunca. Los minutos se convirtieron en horas a medida que Orión profundizaba en el códice Oblivión, completamente absorto pero lo suficientemente cauteloso para no perderse. Memorizó gradualmente todos los detalles, construyendo una comprensión fundamental que era esencial para comprender con seguridad este elemento formidable y aterrador dentro del terreno del legado más adelante. Haciendo una breve pausa para internalizar todo lo que había aprendido hasta ahora, Orión exhaló suavemente, su mirada tranquila y pensativa. Este códice contiene verdades mucho más profundas de lo que imaginaba, murmuró para sí mismo. Con razón, esos demonios son unos cabrones. ¿Quién puede siquiera librarse de su influencia? Lumia apareció nuevamente a su lado en silencio, con su pantalla brillante mirándolo adorablemente. Por supuesto, mi apuesto maestro puede hacer eso. Orión rió suavemente y sacudió la cabeza. ¿Me estás tirando debajo del autobús?